Muy buenos días, mis chicos de la institución educativa Libertad School. Le habla su profesora Yanira. El día de hoy nosotros vamos a trabajar un tema muy interesante en el área de comunicación. Para ello, ustedes tienen que estar en completo silencio, prestando mucha atención. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el texto narrativo, la anécdota. Pero antes de empezar el tema, nosotros vamos a tratar el texto narrativo. Todos ustedes se preguntarán, ¿qué será un texto narrativo? Un texto narrativo son los relatos de hechos y acontecimientos que pueden ser reales o imaginarios, los cuales estos hechos o acontecimientos se pueden comunicar de una manera oral, de manera escrita y de manera de multimedia. Para construir un texto narrativo, el autor o escritor puede partir de recuerdos o también de historias sorprendentes de su vida o de otras personas. También se puede integrar hechos ficticios que salgan de su imaginación o creatividad. Para realizar un texto narrativo, nosotros tenemos que tener en cuenta una estructura básica, la cual incorpora un inicio, un nudo y un desenlace en la historia. Por esta razón, se debe saber que en el inicio es donde se hace una descripción de los personajes, es donde se hace la apertura de la historia. En el nudo es cuando se construye una problemática en donde se involucran los personajes, enfocándose en sucesos que complican la historia. En el desenlace es aquí donde se encuentra la solución de dicha problemática, que puede descartar un final feliz o un final triste. También encontramos en el texto narrativo sus tipos. Tenemos una historieta, tenemos cuento, la fábula y las anécdotas. Ahora vamos a hablar de la anécdota. ¿Qué será la anécdota? Es una narración corta y sencilla de un hecho significativo o curioso. Generalmente la anécdota se encuentra basada en hechos reales. Es un relato breve de algo que nos ha pasado en el pasado. Aquí también encontramos una estructura que es inicio, nudo y desenlace. Para entender mejor qué es la anécdota, vamos a ver un ejemplo. Les voy a contar la anécdota de Anita. Hace unos días caminaba hacia el colegio y miré que el cielo estaba despejado, así que me vestí con ropa adecuada para un día soleado. No sé qué pasó. De un momento a otro, las nubes taparon al cielo y todo se formó gris. Yo temblaba de frío. Para colmo, empezó a llover y no tenía paraguas. Corrí para no mojarme. Cuando llegué a la entrada del colegio, me di cuenta que el piso estaba muy mojado y caí sentado en un charco de agua. Todos me miraron y se rieron a carcajadas. Yo también me reí. Me levanté y me fui como si nada hubiera pasado. ¿Se dieron cuenta que la historia que le pasó a Anita es una historia graciosa? Eso se conoce como anécdota, es decir, es cuando nos suceden situaciones curiosas. Además, una anécdota también nos deja una enseñanza. ¿Se dieron cuenta que la anécdota de Anita sí presentaba una estructura? Tenía un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Cuándo empezó el inicio? Muy bien, empezó cuando Anita miró el clima y ella pensó que iba a ser un día soleado. Ahí fue el inicio. Y el nudo fue cuando empezó a llover, se empezó a mojar, resbaló y cayó. Ahí empezó el nudo. Y el desenlace fue cuando Anita se rió, se levantó, hizo como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿se dieron cuenta que sí tiene una estructura?
que tiene un inicio, que tiene un nudo y tiene un desenlace. Muy bien. Ahora que ya conocen qué es un texto narrativo y qué es una anécdota, van a poner en práctica lo aprendido. De tarea, ustedes van a tener que escribir en su cuaderno la información del texto narrativo y de la anécdota. ¿Qué van a escribir? Van a escribir del texto narrativo qué es, cuál es su estructura y los tipos que tiene el texto narrativo. Y de la anécdota, qué es una anécdota, y también encontramos su estructura. La segunda tarea es que van a desarrollar la página de su módulo del 5 al 7 de comunicación. En la página número 7 encontramos una actividad donde ustedes van a tener que escribir una anécdota que le haya pasado. Yo sé que lo van a hacer muy fácil, pero deben tener en cuenta que para elaborar su anécdota tiene que tener una estructura, tiene que tener un inicio, un nudo y un desenlace. Muy bien, eso es todo por el día de hoy.